Bueno, buenas noches a todos, buenas noches para mí, buenos días si lo veis por la mañana. Y bueno, para que darle brevedad al asunto, vamos a ir directos al grano, porque en estos últimos días o semanas he estado investigando lo que son los diferentes sistemas antimisiles de los diferentes países o de las diferentes potencias, como Estados Unidos, Rusia y aparte la OTAN. Por supuesto, Estados Unidos tiene presencia en diferentes sistemas antimisiles, como por ejemplo el de Japón. Pero bueno, todo eso está detallado o estará porque esta información aún no está en el libro que tengo colgado en la web. Es decir, son de esas cosas que voy actualizando y que cuando ya las tengo completas y bien explicadas, pues actualizo el capítulo o el trozo que corresponda a lo que sea. Entonces creo que esto es muy importante porque además de estar de plena actualidad, porque muchas de estas bases antimisiles se han estado inaugurando en los últimos años, algunas las ha hecho el propio Obama, ya te digo, algunas hay una, por ejemplo, que se ha inaugurado este marzo de este mismo año, una de Japón. Bueno, quería deciros también que aquí he intentado resumir todo lo posible y he cogido no todos los alineamientos, sino que cada uno de estos lugares hay otros alineamientos que salen en el capítulo que como siempre están interconectados, pero he intentado un poco separar para que veáis un ejemplo, digamos, claro, ¿no? O sea, resumiendo, cogiendo de los diferentes países, porque creo que es importante ver que esto no solo lo hace un país, sino que lo hace todo lo que es todo el poder del global, tanto de una potencia como de otra, aunque estén enfrentadas entre sí, porque además se alinean unas bases con otras. Y bueno, ahora lo iréis viendo. Para no alargar más, eh, vamos a, vamos a avanzar con el vídeo. Yo en este audio pues iré dando pocos datos porque creo que lo mejor que podéis hacer es coger el capítulo cuando esté actualizado y ahí mirar los lugares y profundizar con Wikipedia y con los sitios, las páginas donde se ofrece la información así oficial de los sitios y tal. Aquí vemos la base Vandenberg, que forma parte del sistema antimisiles de Estados Unidos, que está puesto en dos bases, la Fort Greely y base Vandenberg. Aquí se puede ver como desde donde están los silos antimisiles de una base hasta la otra, hay una distancia de 3.666 kilómetros. Y luego a lo largo de este vídeo iremos viendo cómo la base de Fort Greely se alinea con bastantes otros sitios más. Aquí en el propio Google Earth tienes la opción de abrir páginas de Wikipedia y vemos como una parte fundamental de este sistema es el radar flotante que tiene su base en las Islas Aleutianas, en la base aeronaval de Adak. Si se mide la distancia que hay desde el final de la pista de aterrizaje hasta el corazón del Kremlin, hasta el centro donde está el edificio del Senado, se puede comprobar que la distancia es de 7.666 kilómetros justos. Ahora ya formando parte de lo que es el escudo antimisiles de Rusia, veremos que también tiene una estación central de donde se reciben los datos de los radares,
y está a 66.000 metros de ese mismo punto del Kremlin, del centro del Kremlin. Se llama el Centro Principal de Advertencia de Ataques con Misiles. Ahí es donde llega la información del sistema de radares y satélites, y que trabaja conjuntamente con otra ubicación que está también a esa misma distancia, 66.000 metros, que es el Centro Principal de Reconocimiento de la Situación en el Espacio. Es decir, ese es el que recibe la información de los satélites y otro de los radares. Este se hizo posteriormente por cuando incorporaron los satélites a este sistema. Y el otro existe desde el principio del sistema antimisiles soviético y está conectado a la primera estación que se hizo de misiles, que es la de Olenegorsk. Está a 1.333 kilómetros. En el libro pues lo voy enseñando cronológicamente cómo han ido evolucionando, se han ido construyendo los diferentes radares y estaciones de antimisiles y tal. Y aquí, bueno, he cogido unos ejemplos concretos. Ese mismo edificio, el Centro Principal de Advertencia de Ataques con Misiles, también está conectado a Fort Greely. A la pista de aterrizaje de la base de Fort Greely. Y bueno, ahí iremos viendo cómo se van sumando los alineamientos que se conectan con Fort Greely. De otros vídeos hemos conocido el Parque Patriot y la iglesia principal, la Catedral de las Fuerzas Armadas de Rusia, que está en el Parque Patriot. Y ahí hemos visto otros alineamientos. Creo que ya lo conocéis, o como mínimo tiene que sonar. Y ahora veremos una base de los rusos, está conectada ahí. Bueno, veremos varias, pero hay una que se va a conectar a esta configuración que estamos viendo de Japón. Lo que estamos viendo es la base de los Estados Unidos en Japón, o sea, su sede, ¿no?, para las Fuerzas Armadas, que es la Atsugi, que justo está a 66.000 metros de la cima del monte Fuji. Entonces ahora veremos cómo este sistema antimisiles que está en Japón, pero que está hecho por los Estados Unidos, cómo se conecta también a una base rusa. Ahí vemos uno de los lugares donde tiene el radar al norte de Japón para avisar de algún misil que viniera de Corea, y cómo está también alineado con la base de Atsugi. Y como he dicho antes, esa base rusa de Pivan 1, de donde viene la línea azul en millas y la amarilla en kilómetros, pues está ubicada de modo que también se alinea a 666 millas con esta base de los Estados Unidos en Japón, y con la base principal a 1.666 kilómetros. Esa estación Pivan de los rusos es también de radares para alertar por si viniese algún misil que viniera del Pacífico. Y esa también está conectada a Kubinka, que es el Parque Patriot, lo que hemos visto antes, a donde veremos que se conectan muchos de los lugares relacionados con el sistema antimisiles, pero además de otros que se han visto en otros capítulos, como por ejemplo el Instituto de Ciencia y Tecnología de Skolkovo, y de otros ejemplos que salen, como por ejemplo los cosmódromos utilizados para elevar los cohetes de la era espacial, o sea, de la carrera espacial. Ahí vemos otra estación de radar de Michelevka, que también se ha construido conectada al mismo sitio de la base Shariki, que es el lugar de comunicaciones de Estados Unidos en Japón. Así que ya serían dos bases rusas que se instalan conectadas a ese lugar. Pero además esta estación de Michelevka además está conectada a la capital de Mongolia, Ulan Bator, a la plaza central. Y esto es lo mismo que hay en otros ejemplos, como veremos más tarde en Ucrania, y en otros ejemplos de otros países que también, aunque esté alineado con una ubicación, de alguna manera también hay un doble alineamiento con la capital, como va a suceder con este mismo caso de Ucrania. Aquí está conectada la estación de radar
al centro de Kiev, a la Catedral de Santa Sofía, con una separación de 330 millas náuticas, pero veremos que este mismo lugar, la estación de radar de Mukachevo, se conecta también con Fort Greely en millas a una distancia de 4.666 millas. Es decir, parecido al ejemplo anterior que hemos visto en Mongolia. O sea, yo le he dado vueltas a ver qué pauta se puede sacar de esta manera de alinearse, mirando la cronología, qué sitios se han puesto primero, qué sitios se han puesto después. Y bueno, yo no he podido sacar una conclusión clara de una pauta de comportamiento que denote alguna... que pueda sacar más información de para qué sirviera gastar tantos medios en ubicar las cosas de esta manera, aparte de que sirvan para lo que tengan, para el servicio que tengan que dar. Y bueno, pues eso es por lo que comparto esta información, para ver si se puede avanzar con algo que se os ocurriera a vosotros que pueda servir toda esta red de alineamientos. Ahora lo que estamos viendo son las bases de la OTAN para el sistema antimisiles, ¿no? Que se compone de 5 lugares, que son la base naval de Rota, lo que sería la sede central, que es de donde se recoge toda la inteligencia, toda la información, y luego el comando central, digamos, o sea, el cuartel central, que sería la base aérea Ramstein, que está en Alemania, y como silos antimisiles estaría en Polonia la base de Redzikowo y en Rumanía de Veselu. Y en Turquía lo que vemos es una estación de radar de alerta temprana, porque digamos que todo este sistema que está puesto en la época de Obama tiene su razón de existir en la amenaza que pueda venir desde Irán. Y ahora veremos cómo varias de estas ubicaciones están conectadas a la sede de la Fuerza Aérea de Irán, que está en Teherán, en su base, en su sede central militar. Pero bueno, antes veremos que de la base naval de Rota hay 1.660 millas hasta Redzikowo, que es donde están los silos antimisiles. Y bueno, enseguida veremos otros ejemplos, como entre estas ubicaciones se pueden ver más alineamientos. Y como he dicho antes, en el libro hay muchos ejemplos más de cada una de estas ubicaciones. Se pueden extraer otros ejemplos que están conectadas a otros lugares. Y bueno, Redzikowo son todas esas ubicaciones que también se alinean con Fort Greely. Justo hasta el silo antimisiles hay 3.666 millas náuticas, lo que ya van como 5 ubicaciones así se alinean con Fort Greely, que tienen relación directa con el escudo antimisiles de los dos países, de Rusia y de Estados Unidos. La base de misiles de Veselu se encuentra alineada, como he dicho antes, con la base Mehrabad de Teherán. Y lo mismo sucede con donde la base que tiene el radar instalado de la OTAN. En el caso de la OTAN, en el caso de la base de Turquía, de la OTAN, donde está el radar, en el libro también se ve que está alineado con otras capitales, con Beirut y con la capital de Azerbaiyán. Con la capital de Armenia, perdón. Con la embajada de Estados Unidos en Armenia. Es decir, se extraen ciertas analogías de los alineamientos con las ubicaciones que hay, o sea, los lugares que están involucrados, para lo que sirven.
Sin embargo, no son suficientes para determinar la utilidad de toda esta red. La base aérea Ramstein, o sea, el cuartel general de la OTAN en Europa, vemos que está alineado con dos edificios relacionados con las Naciones Unidas. Uno es la oficina de las Naciones Unidas en Viena y el otro es la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Desde base aérea de Ramstein hay 660 kilómetros hasta la oficina de Viena y desde Ramstein hasta la sede de la ONU de Nueva York hay 3.333,3 millas náuticas. Antes de ir a ver el ejemplo de las Naciones Unidas de Nueva York, veremos que desde la base aérea de Ramstein hasta la puerta de Brandenburgo, en el corazón de Berlín, hay 330 millas y ahí justo es donde está la embajada de Estados Unidos en Alemania. Y si medimos desde ese mismo lugar hasta la base de Redzikowo, donde están los silos antimisiles de Polonia, encontramos esa misma cifra pero en kilómetros, 330 kilómetros. Es un ejemplo de cómo un lugar está alineado con diferentes lugares de esta misma red y como parten muchos alineamientos de un mismo lugar. Son como centros neurálgicos. Ahora sí veremos el ejemplo desde la base aérea de Ramstein hasta el edificio de las Naciones Unidas, que se ha visto reflejado un 3.334, pero eso es porque a veces redondea de alguna manera el programa. Si lo hacemos, y ahora os haremos la línea otra vez y veréis cómo es exacto la distancia. Hasta el edificio principal son 3.333,33 millas náuticas. Se pueden seguir mostrando ejemplos, por ejemplo, desde el Capitolio de Washington se puede hacer un alineamiento hasta la base de Rota. Y bueno, se podría seguir más, pero por no alargarlo, y bueno, yo creo que es suficiente para ver un poco más o menos las pautas que es un poco como dentro de un caos, hay siempre ese mismo orden de kilómetros, millas náuticas, ese el 3 y ese 6, pero no es suficiente para poder interpretar si es que esto está haciendo alguna función, sirve para algo. No lo sé. Yo una vez más he intentado poner unos ejemplos circunscritos a un ámbito para poder acotar la explicación y poder aclarar un poco. Pero bueno, esto es lo que tengo que ofrecer y si se os ocurre algo o lo que sea, pues es bienvenido. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Y nos vemos pronto. Un saludo.